La dirección supone 4 fases o etapas. La primera nos dice que se delega autoridad, pues hay que mencionar que administrar es hacer a través de otros. El segundo nos dice que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, elementos y clases. La tercera fase o etapa refiere a establecer canales de comunicación, a través de los cuales se ejerza y se controlen los resultados. Por último, la cuarta etapa nos dice que se supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la ejecución de las órdenes. Con esto se puede decir que la dirección se divide en delegación, autoridad, comunicación y supervisión. Autoridad y mando de la empresa. Desde el punto de vista administrativo, se define a la autoridad como la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos, y el mando será el ejercicio de la autoridad respecto de cada función determinada, es decir, autoridad puesta en acto. Se consideran 4 tipos diversos de autoridad, como lo son la autoridad formal, que es aquella que se recibe de un jefe superior para ser ejercida sobre sus subordinados, y la cual puede ser de 2 tipos, lineal o funcional, según se ejerce sobre una persona o grupo de trabajo, ya sea exclusivamente por uno o varios jefes. La autoridad operativa es aquella que no se ejerce directamente sobre las personas, sino más bien da facultad para decidir sobre determinadas acciones. Por ejemplo, la autoridad para comprar, para cerrar una venta, para lanzar un producto, etc. Estas decisiones deben ser respetadas y de algún modo obedecidas por otras personas, pero directamente se ejerce sobre actos y no sobre personas, al contrario de lo que se mencionó sobre la autoridad formal. La autoridad técnica es aquella que se tiene a través de experiencias, capacidades y conocimientos tanto teóricos como prácticos que una persona posee en determinada materia. Es la autoridad del profesionista, del técnico o del experto cuyas opiniones se admiten por reconocerles capacidad y pericia. Esta autoridad descansa más que en la comunicación que se nos haya hecho de esa autoridad, tanto en la aceptación y convencimiento de lo recomendado. Por lo tanto, es la que fundamentalmente sostiene a los jefes staff. Autoridad personal es aquella que poseen ciertos hombres en razón de sus cualidades morales, sociales, psicológicas, lo que hace que adquieran un ascendente indiscutible sobre los demás, aun sin haber recibido autoridad formal ninguna. Prácticamente se identifica con el liderato, problema que tanto apasiona actualmente para su estudio a la mayor parte de las universidades y centros de estudios sociales. Los tipos de autoridad van muy de la mano, ya que la autoridad formal y operativa necesitan robustecerse y complementarse con la autoridad técnica y personal. Cuando se comunican las primeras, pero se carece de conocimientos o personalidad de jefe, se va perdiendo gradualmente la autoridad, tanto formal como operativa. Así como los grupos humanos necesitan jefes, suele ocurrir que correlativamente se va formando un jefe no asignado. El poder de mandar necesariamente incluye 3 cosas diversas. La primera es determinar lo que debe hacerse. La segunda, establecer cómo debe hacerse. Y la última, vigilar que lo que debe hacerse se haga. Algunos autores llaman a estas 3 funciones directiva, administrativa y de supervisión o ejecutiva. Así, en una empresa, la primera está vinculada al consejo directivo, la segunda a la gerencia general y la tercera a los supervisores inmediatos. Deben distinguirse 2 formas básicas en que puede ejercerse el mando: las órdenes y las instrucciones. Las órdenes consisten en el ejercicio de la autoridad por el que un superior transmite a un inferior la indicación de que una situación particular y concreta debe ser modificada,
de que debe realizarse o dejar de realizarse una acción. Entonces, lo que caracteriza la orden es referirse al cambio de una situación particular y concreta. La orden tiene tres elementos básicos: la emisión, la ejecución y la verificación. Sin embargo, a estos deben añadirse como corriente derivada que refuerza la orden otros tres: recomendación del súbdito, reporte y reacción humana. Por otro lado están las instrucciones. La instrucción difiere de la orden en que no se refiere a una situación particular y concreta, sino a la norma o procedimiento que ha de aplicarse en una serie de casos idénticos o similares, que se presentan en forma repetida. Desde luego se entiende que, por tratarse de situaciones repetidas y de índole más general, las instrucciones suelen tener mayor importancia que la orden. De ahí, la orden en muchas ocasiones tendrá que transmitirse verbalmente. Las instrucciones, por regla general, conviene que se den por escrito. Asimismo, no deberán cambiarse antes de tener la seguridad de que todos han recibido y entendido las nuevas instrucciones. Entre los medios más usuales de transmitirla se encuentran las circulares o los instructivos de trabajo. El análisis señalado para los elementos de la orden sirve de base para las siguientes tres reglas. 1. Deben planearse las órdenes e instrucciones, y para ello revisar antes de darlas si la persona a quien se le darán es la más adecuada y si es el momento más oportuno para darlas. ¿Cuál será la forma más apropiada para transmitirlas? Entonces, evidentemente, la planeación deberá ser mayor en cuanto más importante sea la orden. 2. Deben transmitirse las órdenes e instrucciones adecuadamente. Para ello se requiere darlas con toda claridad, precisión y objetividad. Hacerlas importantes, darlas con palabras que expresen una invitación a la acción, darlas con seguridad y no con indecisión, darlas con explicación proporcionada a quien la recibe. 3. Deben revisarse su cumplimiento y que las reacciones que produjeron, sirviéndonos de sistemas de reportes ordinarios, verificando personalmente su cumplimiento en los casos más importantes. La toma de decisiones es la llave final de todo el proceso administrativo. Ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización tienen efecto mientras no se da una decisión. La técnica para llegar a una toma de decisiones varía con el tipo del problema, con la persona que la toma y con las circunstancias que prevalezcan. Probablemente no existe una técnica universalmente válida para lograr decisiones buenas y eficientes. Puede decirse que la toma de decisiones está vinculada a la determinación del objetivo, a la investigación de los caminos que nos conducen a él y a la fijación de alternativas. Debe identificarse ante todo con toda claridad el problema sobre el que debemos decidir. Toda decisión implica la elección entre dos o más alternativas. Si no hay dos o más alternativas, no hay decisión. Debemos garantizarnos de que tenemos la información necesaria para poder decidir. Debemos plantear con claridad las diversas posibilidades de acción y ponderarlas. Si decidir es escoger entre diversas alternativas, necesitamos conocer todas ellas, compararlas y ponderar sus ventajas y desventajas. La palabra supervisión deriva de super, que significa sobre, y de visum, que significa ver. Implica, por lo tanto, ver sobre, revisar o vigilar. La función de la supervisión supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. Todo supervisor necesita distribuir el trabajo, saber tratar a su personal, calificar a su personal, instruir a su personal, recibir y tratar las quejas de sus subordinados, realizar entrevistas con estos, hacer informes, reportes, etc., conducir reuniones aunque sean pequeñas, mejorar los sistemas a su cargo, coordinarse con los demás jefes y requiere sobre todo mantener la disciplina. Importancia de la supervisión. El supervisor es quien realmente ve que las cosas se hagan, y por lo tanto es de quien depende la eficiencia de todos los elementos administrativos anteriores. En pocas palabras, es el eslabón que une al cuerpo administrativo con los trabajadores y empleados, no solo transmitiendo información de la jerarquía superior, sino a la vez de los obreros y de los empleados. Reglas de la supervisión.
de la unidad del cuerpo administrativo. Se deben usar todos aquellos medios que hagan sentir a los supervisores que son parte del cuerpo administrativo, ya que tienen el carácter de ser jefes. De la doble preparación. Todo supervisor necesita ser preparado no solo técnicamente, como lo es en la producción, las ventas o la contabilidad, sino también en su carácter como jefe, como líder. Del fortalecimiento de la autoridad supervisora. Toda orden, instrucción, quejas y sugerencias deben pasar por el supervisor para fortalecer su autoridad y a su relación con el trabajador. Seguimos con las funciones del supervisor, que son distribuir el trabajo, saber tratar al personal, calificar al personal, instruir al personal, recibir y tratar quejas de sus subordinados, realizarles entrevistas, hacer informes y reportes, conducir reuniones aunque sean pequeñas, mejorar sistemas que ya tiene a cargo, coordinar con los demás jefes y tener disciplina. Todos estos aspectos son muy importantes, ya que aumentaremos la efectividad del trabajo en los subordinados y aumentaremos la eficiencia para obtener mejores resultados a través de la dirección. Otro de los aspectos muy importantes dentro de la dirección es la motivación, que es aquel deseo que nos impulsa a lograr nuestros objetivos. La motivación surge como una necesidad que se genera de forma espontánea. La motivación tiene un ciclo que empieza desde un estímulo, que es aquello que queremos lograr, la necesidad, que es el por qué lo queremos lograr. Después de esto viene un estado de tensión que si no lo logramos brincar nos llevará a una reacción negativa como la frustración. Si lo logramos brincar, llevamos a un comportamiento, que son todas las acciones que haremos para llegar a lograr nuestros objetivos. Después de ese sigue la satisfacción. Ya una vez cumplidos nuestros objetivos, nos da satisfacción y nos hace sentir alegres, nos da mucho placer haber logrado nuestros objetivos. Después sigue el equilibrio, que es una etapa en la cual nosotros nos sentimos plenos por haber logrado todos nuestros objetivos. Una de las teorías más importantes dentro de la motivación es la teoría de las necesidades de Maslow, que empieza por las necesidades fisiológicas como comer, dormir, incluso tener sexo. Después las de seguridad como la vivienda, el seguro médico, aquellos que nos hacen sentirnos seguros y protegidos. Después las de pertenencia como la familia, los amigos, las relaciones personales y todo aquello que nos hace sentirnos unidos. Después las de estimo, que son aquellos adornos que nos engrandecen, aquellos que nos hacen sentir más seguros de nosotros mismos. Después las de ser, que son la educación y los valores. Todas estas necesidades son las que tenemos que satisfacer para tener una plenitud en la vida.